Buenas tardes, buenos días, bienvenidos a esta nueva transmisión de Veritas Fidei, nuestro podcast número 4. Y estoy con mi esposa, es un honor, Moni, estar contigo de nuevo. ¿Cómo estás? Hola Cris, el honor es mío. Hola, bienvenidos a todos, ¿cómo están? Bueno, ¿qué tenemos para hoy, Moni? Vamos a seguir con nuestra serie, ¿no? Sí, bueno Cris, como ya vimos en podcast pasado, ya definimos determinismo, molinismo, calvinismo, pero el tema de hoy es una pregunta muy controversial, que todos se han hecho en algún momento de su vida, y la pregunta es, ¿por qué sufrimos por una pareja que vivió hace tanto tiempo? Muy buena pregunta, es algo que muy frecuentemente se nos pregunta. Y vamos a hablar hoy de esto, vamos a hablar de este tema. Creo que mucha gente le parece injusto que suframos por una pareja que vivió hace mucho tiempo. Y parte del problema, Moni, es que vivimos en una cultura muy individualista. Tenemos una cultura donde el individuo es el centro, es lo más importante, y alrededor del individuo se le debe de dar, se le debe de cumplir todos sus caprichos, necesidades, etc. Entonces vivimos en una sociedad occidental muy individualista, y esto no era el caso en el antiguo Medio Oriente. Y el punto de esto es muy sencillo, que no vivimos como individuos aislados, como a veces se nos ha hecho pensar en la cultura actual. Todos estamos interrelacionados, interconectados, y el punto es que Adán y Eva no fueron una pareja cualquiera aislada de nosotros. Fueron nuestros progenitores. Venimos de una misma raíz, de una misma familia, por decir así. Y ellos fueron nuestros ancestros, venimos de ellos. Y la razón por la que sufrimos por esto es porque todos hemos sufrido alguna vez por errores de otros, específicamente de errores de nuestros papás. Así como también nuestros hijos sufren por errores nuestros. Entonces es una cadena interminable que si la remontamos hacia sus orígenes, llegamos finalmente a una pareja que obviamente tienen libre albedrío y cometieron errores, y estamos hoy sufriendo por los errores de ellos. Y bueno, aquí habría que hablar supongo, de las consecuencias de todo esto. Pero vamos, el punto central es, sufrimos porque tuvieron libre albedrío y no somos individuos aislados de ellos. Venimos de ellos y somos de la misma familia, de la misma raíz. Bueno, entonces Dios crea al ser humano con libre albedrío. Dios los pone en una situación sumamente privilegiada. Les dice, pueden hacer absolutamente todo lo que quieran, pero no coman de este árbol que he puesto en el huerto. Pueden hacer cualquier otra cosa. Y aquí lo que el árbol representa es esa capacidad de elección, ¿sí? Pero Cris, en primer lugar, ¿por qué poner el árbol ahí? Bueno, porque el árbol representa, como mencioné, esa capacidad de elección. Imagínate que Dios no hubiera puesto una pareja con libre albedrío, pero no les da la oportunidad de ejercer ese libre albedrío. Y ese libre albedrío implica la opción de hacer algo que el Creador ha prohibido. Entonces, si tú no pones nada en el huerto que pueda usarse para ejercer ese libre albedrío, entonces realmente no les estás dando elección. Es como amarrar a una persona a un poste y decirle, ve y haz lo que quieras, puedes correr hasta el límite de la pradera si quieres, pero lo tienes amarrado. Entonces la persona no es realmente libre. Le estás diciendo que es libre, pero no le estás dejando que ejerza esa libertad. De igual manera, Moni, Dios pudo haber dicho, puedes hacer lo que quieras, menos golpear a tu esposa. Bueno, yo estoy seguro que
hubiera terminado tal vez golpeando a su esposa en un momento de ira o no sé, pudo haber sido cualquier otra cosa, pero lo que el árbol de la ciencia del bien y del mal implica y simboliza esa capacidad de no seguir los lineamientos que Dios estableció. Y no era difícil, o sea, Dios lo puso en una situación privilegiada, no tenía absolutamente nada que hacer más que disfrutar a su pareja del sexo opuesto, la persona perfecta para ellos, para uno, para el otro, trabajar en el huerto, sembrar, comer, ocuparse de los animales. No tenían grandes preocupaciones y estaban en un mundo perfecto. Y Dios lo único que les hace es darles esa opción. Y alguno podría decir, bueno, ¿estaban conscientes realmente de esa libre elección, de esa capacidad de revelarse? Yo creo que sí. El teólogo, el doctor William Dembski, creo que lo pone de manera muy elocuente. Si me permites, voy a leer un pequeño párrafo de Dembski. Dice aquí, precisamente porque una voluntad creada le pertenece a la criatura, esa criatura, si reflexiona lo suficiente, puede reflexionar acerca de su propio estado subordinado y darse cuenta que no es Dios. Ser criatura implica limitaciones a las que Dios no está sometido. Entonces la pregunta que surge naturalmente es, ¿no será que el Creador ha negado a la criatura alguna libertad que le pudiera beneficiar? Adán y Eva evidentemente pensaron que la respuesta era un sí. En resumen, el problema del mal comienza cuando criaturas libres piensan que Dios es malo por estarles restringiendo. Y eso es precisamente la caída de Satanás también. La caída de Satanás no era por cuestión de, bueno, ¿existe Dios o no? Claro que existe Dios, lo estaban viendo. Fueron creados por Dios y estaban en la presencia de Dios, pero decidieron que Dios estaba siendo injusto, que les estaba restringiendo. Y eso es lo mismo que sucede con Adán y Eva. Dios les da la oportunidad de reflexionar en su estado de criatura, y como criatura tienes limitaciones, y estas limitaciones puestas por Dios son para nuestro beneficio, y cuando cruzamos esos límites es cuando, número uno, nos rebelamos contra Dios, y número dos, nos dañamos a nosotros mismos. Y eso es lo que sucedió con Adán y Eva. Entonces, creo que pensaron Adán y Eva que Dios estaba siendo demasiado restrictivo y deciden tomar cartas en el asunto. El haber comido del fruto representa esa actualización de esa rebelión, es decir, no estoy de acuerdo con lo que Dios ha dicho, creo que puedo obtener mejor conocimiento aparte de lo que Dios nos ha dicho, y en ese momento es en el que el mal se actualiza. Y antes de eso era simplemente, el mal era una mera posibilidad. ¿Qué más podemos decir? Bueno, diríamos también que a raíz de esto, Dios maldice la tierra. Imagínate qué cantidad de males no pudieron haber surgido cuando Dios dice, tierra te maldigo. Y ahí pues hubo consecuencias desastrosas. Dios maldice la tierra, y de ahí, ¿qué pudo haber surgido? Cualquiera de los males naturales que nos podamos imaginar: cáncer, enfermedades, pestilencias, moho, tsunamis, etc. Entonces el hombre es expulsado del paraíso y separado del poder rejuvenecedor del árbol de la vida. Es decir, había dos árboles: el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Y esto indica que Adán y Eva no eran mortales naturalmente. Perdón, no eran inmortales naturalmente.
estaban siendo rejuvenecidos y manteniéndose inmortales siempre y cuando estuvieran cerca del árbol de la vida. Y en el momento en que Dios los expulsa del paraíso, los separa precisamente de este poder rejuvenecedor del árbol y empiezan a morir. Y esa es la consecuencia. Y no solo eso, sino que obtienen la naturaleza de Adán y Eva cambia. Y esa naturaleza la heredamos nosotros. Chris, perdón que te interrumpa. ¿Por qué Sí, sería claro. justo que nosotros suframos por los errores de nuestros antepasados? Bueno, en realidad no es justo, y no es justo simplemente porque no vivimos en un mundo justo. Y ese es el punto central, que si no nos gustan las consecuencias del pecado, entonces debemos odiar el pecado. Y eso es lo que estamos aprendiendo aquí. Igual que un niño aprende las consecuencias de desobedecer a sus padres, de si le decimos, sabes que no abuses del alcohol, no juegues con cerillos, no te acerques a ese perro, etcétera. O sea, la vida de un niño está plagada de restricciones, pero estas restricciones no son porque los padres son malos. Al contrario, es porque los padres son buenos, saben de los peligros y ponen límites para proteger a los hijos. A ver, yo no conozco a un padres que no sean responsables, que cuando tienen un niño que empieza a caminar, quitan todos los objetos peligrosos de vidrio, aseguran todas las puertas de la cocina para que el niño no vaya a abrir una puerta y agarrar un cuchillo accidentalmente, etc. ¿Por qué? Porque el niño está aprendiendo que hay consecuencias en esta vida de no seguir los lineamientos de un padre. Y eso estamos aprendiendo aquí. Estamos aprendiendo qué sucede cuando las criaturas libres se rebelan contra Dios, y estamos aprendiendo las consecuencias del pecado. Y por otro lado, también diría que hay que tener en cuenta que la reproducción es algo serio. Es decir, cuando Adán y Eva se reproducen, reprodujeron mini Adanes y mini Evas que tenían su propia naturaleza. Entonces, cuando ellos empiezan a reproducirse, reproducen la misma corrupción que ellos mismos tenían. Y aquí viene esta idea de individualismo que no funciona popularmente hoy, pero venimos de ellos. Hoy podemos hacernos pruebas de ADN, ¿cierto? Y podemos ver que tenemos, si nuestros padres también se han hecho la misma prueba, podemos ver hasta cuánta cantidad de ADN compartimos con nuestros padres. Entonces no somos independientes, tenemos ADN de nuestros padres, tenemos la misma naturaleza de nuestros padres, y al heredar esta naturaleza, pues también heredamos la misma corrupción. Y Chris, hablando de esta naturaleza, ¿cómo sería o cuál sería la diferencia entre los ángeles y humanos en cuanto a su origen? Sí, el origen del ángel y del ser humano tiene relevancia con este tema, ¿cierto? Porque los ángeles fueron seres creados individualmente. Ahí sí podrían ellos jactarse de individualismo, porque fueron creados especialmente por Dios de manera individual. Cada uno con características independientes de otros ángeles. En general sí tienen comunes denominadores, pero fueron seres creados individualmente. Nosotros no, nosotros venimos de la misma raíz, y nosotros somos creados por un medio creado por Dios, pero que es accionado por los seres humanos, es decir, la reproducción humana. Y hay que tomar esto con mucha seriedad. La reproducción humana debe ser algo que tomamos con absoluta seriedad, porque, y aquí hay que hablar un poquito de origen de las almas. Hay varias teorías acerca de dónde viene el alma humana o en qué momento se crea.
Y yo me apego a la teoría que se llama traducianismo. Tradux es de una palabra latina que quiere decir raíz o viña, ¿sí? Entonces, el traducianismo básicamente dice que el ser humano y el alma del ser humano y el cuerpo del ser humano se nacen precisamente en el momento de la concepción. Es decir, uno tiene parte de su alma, la obtiene de su padre y de su madre. Al unirse se crea un nuevo cuerpo, pero también se crea una nueva alma. Y esto es un proceso creado por Dios. Hay quienes piensan que Dios tiene un banco de almas y cuando se produce la concepción no es más que un cuerpo físico y que Dios pone el alma, pero a mí me parece absurdo, por ejemplo, que Dios pusiera un alma pura en un cuerpo corrupto para que se corrompa. Y no tiene sentido tampoco de cómo heredamos la naturaleza de nuestros padres. Uh-huh. Entonces, me parece que es teólogos como J.P. Moreland, como William Lane Craig, como Clay Jones se apegan al traducianismo. Creo que es lo más... sí, suena más lógico. Lo más lógico. Y es esta naturaleza, esta herencia de la naturaleza pecaminosa la que nos lleva a los seres humanos a tener el potencial desde niños a una perversidad inimaginable. Sí, lo hemos visto, ¿no, Chris? En varios documentales de la naturaleza de los humana desde niños, ¿no? Niños de 3 años donde en documentales dicen que quieren matar a sus papás y agarran cuchillos y su naturaleza es mala, ¿no? Nadie les enseñó eso a los niños. Sí, vimos un documental hace no mucho acerca de esta niña, ¿no? Y tenía 3 años, era inimaginable. 3 años y ya le estaba azotando la cabeza a su hermano bebito de meses en el piso, o sea, y quería matar a los papás. Dices que la niña no aprendió ese mal. Sí. Ese es un mal que ya viene dentro de nosotros. Sí. ¿Y qué papel tiene Jesús en todo esto, Chris? ¿O qué solución tendría todo esto? Bueno, hablemos de la justicia de esto, ¿no? Mucha gente dice, es que no es justo que suframos por el pecado, que estamos en esta situación. Bueno, ahí el problema es que necesitamos una nueva naturaleza. La única forma de renovar nuestra naturaleza es de heredar una nueva naturaleza. Y esa es la razón por la que Jesús dice, os es necesario nacer de nuevo. Y ahí decía su interlocutor, bueno, pues es que necesito volver al vientre de mi madre. Y él no estaba hablando físicamente, estaba hablando espiritualmente. El hombre tiene un problema espiritual y necesita renovar su espíritu. Y entonces, ¿qué sucede? Que si queremos no ser parte de la naturaleza caída del ser humano, necesitamos ser adoptados dentro de otra familia, de la familia de Dios, y ahí es donde entra el sacrificio de Jesús. Pablo le llama a Jesús el segundo y último Adán, es decir, así como todos caímos por la caída de Adán, así todos tenemos la oportunidad de nacer de nuevo por medio de la naturaleza de Cristo y podemos adoptar. Dios nos puede adoptar. Juan 1:12 dice que todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, sino de voluntad, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ese es el cambio de naturaleza y es tan injusto, podríamos decir, que Adán, que todos caímos con Adán y Eva, pero también es injusto en cierto aspecto que Jesús, un hombre inocente, hubiera muerto por un montón de gente pecadora y a través de eso tenemos oportunidad de ser salvos. Entonces, esto me lleva a la siguiente reflexión, Moni, y esto es súper profundo, esto es profundísimo.
Cuando los ángeles caídos, los ángeles cayeron y pecaron, no se les dio ya oportunidad de heredar el reino de Dios. Quedaron destituidos completamente. Por otro lado, nosotros, los seres humanos, somos probablemente las únicas criaturas que hemos probado, y no solo probado, nos hemos sumido en la profundidad de la depravación, y aún así Dios ha tenido misericordia con nosotros, de tal manera que aún podemos heredar el reino de los cielos y sentarnos a la diestra con Jesús, a la diestra de Dios con Jesús. Entonces, si no nos gusta la situación en la que estamos por el pecado de Adán y Eva, número 1, no son una pareja independiente, venimos de ellos. Número 2, Jesús, podemos heredar la naturaleza de Jesús por medio de su sacrificio y ser adoptados en una nueva familia. Y 3, a pesar de nuestra depravación, nuestra maldad, tenemos la oportunidad de heredar el reino de los cielos, que fue lo que perdimos en el paraíso. El paraíso, Génesis es el paraíso perdido. Perdimos nuestra situación de reinar junto con Dios, que es lo que estábamos haciendo. El resto de la Biblia es cómo Dios acciona ese plan de salvación para que no quedemos en una situación perdida. Y el Apocalipsis es cómo Dios nos restituye a ese paraíso a los que creemos en él. Sí, Cris, hablando de nacer de nuevo, creo que todos los que son cristianos de verdad, no nada más que se dicen ser cristianos y viven como quieran, se acuerdan de Dios cuando quieran. Me refiero a los que viven de acuerdo a lo que dice la palabra, se dedican a estudiar la palabra, que para mí yo lo definiría como personas sabias. ¿Por qué? Porque como dices, es como un papá con su hijo. Está lleno de restricciones. ¿Por qué? Por algo, ¿no? Uh-huh. Y el niño crece y las entiende. Uh-huh. Es lo mismo con la palabra, ¿no? Entre más practicas lo que vino a enseñar Jesús, más aborreces el pecado, y eso sí, más solo te sientes en este mundo porque todo está al revés, ¿no? Ahorita todo lo malo es bueno para todos. No, es cierto, y C.S. Lewis habló de eso. C.S. Lewis dijo que el mal y el sufrimiento los ha puesto Dios aquí para hacer que nos dé nostalgia un lugar donde no lo hay, para hacernos nostálgicos de nuestro verdadero hogar, donde no va a haber corrupción, no va a haber pecado, no va a haber maldad, no va a haber lágrimas. Ese es el verdadero destino por el que Dios nos ha puesto aquí. Y al igual que un niño, conforme un niño crece, va obteniendo conocimiento, va entendiendo cuáles son las consecuencias de actuar mal, de ciertas acciones tienen consecuencias malas y graves, y aprenden a no hacerlo, y por eso a los niños conforme crecen se les va dando mayores responsabilidades. Mientras más conocimiento y más responsables sean las personas con ese conocimiento, amén de los hijos, más responsabilidad se les da. Uh-huh. Son más dignos de esa responsabilidad porque la están usando de manera sabia. Por eso no le damos a un niño de 1 año un lápiz afilado, porque se lo clavan en el ojo. Pero a los 3, 4 años, que ya empiezan a escribir, se les puede dar con supervisión adulta un lápiz afilado para que aprendan a escribir. Y al final, a un adulto ya no necesitas estarle diciendo, cuidado con ese lápiz, no corras con ese lápiz. Yo nunca he visto a un adulto que tenga uno que decirle, a ver, en la oficina, a ver, aviso, memo para todos los empleados, por favor no corran con lápices en el pasillo. ¿Sí? Y eso es lo que está pasando aquí. Estamos aprendiendo cuáles son las terribles, graves consecuencias del pecado para que utilicemos nuestra libertad de manera sabia en el reino venidero. Y Cris, pensando como escéptico, uh-huh. Creo que el escéptico en cuestión del tema del mal diría, en primer lugar, si Dios ya sabía que iban a pecar Adán y Eva, ¿para qué los creó? Buenísima pregunta. Muchas veces
nos han preguntado esta. Y vamos la Biblia no nos da una respuesta categórica, pero creo que podemos derivar muchísimo acerca de la Biblia en cuanto a esto, acerca de lo que Dios ha hecho. Y vamos a ver varios puntos, ¿te parece? Para responder a esta pregunta que tiene muchos matices complejos. Primero, yo diría que esto no fue sorpresa para Dios, ¿sí? No fue como que Dios se levantó un día y vio y dijo, wow, ya pecaron, ya comieron el fruto, ¿ahora qué hago? Dios ya sabía que iban a pecar y esto no tomó a Dios por sorpresa. Ahora el escéptico podría decir, bueno, pues, ¿para qué Dios no debió haberlos creado? Y lo que diríamos ahí es, bueno, entonces estás pidiendo tu propia inexistencia. Yo no sé a ustedes, pero a mí me gusta existir. Yo estoy agradecido que estoy en este mundo, aunque muchas veces he pasado cosas difíciles. Tú has pasado cosas dificilísimas, Moni. ¿Quisieras no existir? No, para nada. Y aparte, ¿quisieras no haber conocido a tus seres queridos, a nadie? ¿Nada? Sí. O sea, yo creo que no existe una persona sincera que diría, no quiero. Sí, es absurdo. Yo creo que cualquier persona que diga eso está pidiendo su propia inexistencia y me parece esto absurdo. Por otro lado, no es tan descabellada la pregunta, porque Dios lo consideró. De hecho, el ser humano llegó a tal grado de depravación que Dios manda destrucción a la tierra y deja por lo general hay ciclos de destrucción y Dios deja un vástago de humanos porque Dios vio algo que valía la pena rescatar en el ser humano. Y Dios pudo haber dicho, ya voy a destruirlos, esto es intolerable y no estaríamos aquí para hablar de ello. Yo estoy agradecido que estamos aquí disponibles para hablar del tema. Sí. Ese sería el otro punto. Ahora, creo que si Dios crea a Adán y Eva con libre albedrío, podríamos especular que también caerían tarde o temprano. Yo pienso, y si reflexionamos en esto, Moni, con suficiente detenimiento, yo creo que cualquier pareja que hubiera puesto Dios habría pecado. Claro. Yo creo que era inevitable. Yo creo que si tú y yo hubiéramos sido los primeros seres humanos, yo creo que yo te hubiera ganado a comer el fruto prohibido. Así de fácil. Todos, yo creo que Dios sabía que eventualmente cualquier pareja iba a caer y que la mejor forma de aprender las graves consecuencias del pecado era por experiencia propia. Entonces esto es parte del proceso de educación, de aprendizaje. Estamos aprendiendo en este mundo que el pecado y la rebelión son graves y si no nos gusta esta situación, como dijimos, odiemos el pecado. Podríamos decir, bueno, Dios tal vez debió poner a alguien en la tierra que nunca peque. Bueno, eso es precisamente la solución y eso es lo que hizo Dios al mandar a Jesús, un hombre que nunca pecó y que pagó por el pecado de todos, el último Adán, como le llama Pablo en primera de Corintios 15. Dice, así fue escrito. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Y el postrer Adán es Jesús. La otra opción hubiera sido que Dios limitara el libre albedrío de Adán y Eva, pero eso es precisamente lo que nos hace humanos. Si no tenemos libre albedrío, no tenemos capacidad de amar. Si no tenemos capacidad de amar, no valdría la pena estar aquí. Yo no quisiera estar en este mundo si no tengo la oportunidad de amarte, de amar a mis seres queridos, de amar a mi familia. Sería absolutamente absurdo y no tendría sentido estar aquí. Sí, sería como, voy a tener un hijo, pero lo voy a encerrar en un cuarto y que nunca salga a conocer el mundo para que no vaya a hacer cosas malas. Que no vaya a pecar, claro. Sí. Ningún padre que conocemos, es más, si un padre encierra a un hijo toda su vida, lo meten a la cárcel.
No, pero aparte, Sí. ¿qué es lo primero que hace un padre, Cris? Cuando un niño está rebelde. Y más a su mayoría de le edad. pone límites y lo corrige y lo disciplina. Y si ya es mayor de edad, ¿qué es lo primero que hacen? Lo meten a la cárcel. No. Digo ¿qué es lo primero que hace un padre cuando su hijo está de rebelde, ya mayor de edad? Lo primero que te dicen es, pues, vete de mi casa. Vete a vivir tu vida, a ver cómo te haz va. lo que tú quieras. Entonces, si no estás de Ahí acuerdo está tu libre albedrío. con mis reglas, entonces puedes ir y seguir tus propias reglas. Y es Y lo así mismo. aprenden. Y es lo mismo que Dios hizo con Satanás y con el ser humano. No quieren seguir mis reglas, quieren seguir sus propias reglas. Bueno, vayan y hagan y van a ver lo que sucede cuando las criaturas libres se rebelan. Y eso es lo que estamos aprendiendo. Exacto. Estamos aprendiendo precisamente qué es lo que sucede cuando las criaturas libres se rebelan. Exacto. Dios no deseaba la caída del hombre. Genuinamente deseaba la redención humana, pero yo creo que Dios sabía que no íbamos a aprender de ninguna otra manera viendo películas o leyendo libros. Ya nos dio un libro y no lo leemos, la Biblia. Entonces creo que Dios sabía que la única forma en que íbamos a aprender era por experiencia propia. Y como mencionamos en el segmento anterior, es obvio que Dios nos da la gran oportunidad de, aun que nos rebelamos, si nos arrepentimos y heredamos la nueva naturaleza de Jesús, podemos heredar el reino de los cielos. Y bueno, algunos escépticos dicen, bueno, no pudo haber Dios creado un mundo, un universo, donde todo el mundo le ama y donde Adán y Eva nunca pecan. Bueno, es lo mismo, es un mundo sin libertad, es un mundo de pacotilla, es un mundo de caricatura, donde no tienes pensamientos libres, donde puedas maldecir a alguien, donde una persona pueda golpear a la otra, porque Dios tendría que estar interviniendo y violando el libre albedrío humano, o simplemente seríamos robots de carne sin capacidad de rebelión y por ende sin capacidad de amar. El amor requiere de libre albedrío, punto. Es como crear un perro robot, ¿no? Porque no quieres que se haga en la casa ni tire pelo ni nada. Mejor un robot que no. Sí, como los, ¿cómo se llaman estos? Los Apolos. Los perros de SpaceX, ¿no? Sí, como los perritos de SpaceX con inteligencia artificial. Exacto. No te echan aceite en la casa, ¿no? Entonces yo pienso, Moni, que dadas todas estas circunstancias, dado que el amor requiere de libre albedrío y el amor es la virtud teológica más grande, más importante, es lo que a Dios más le importa. A Dios no le importa que sepamos que existe. Muchos ateos dicen, yo no voy a creer hasta que Dios se aparezca. Bueno, no, Dios no quiere que creas que existe. Dios quiere que le ames como un hijo. Un padre quiere que sus hijos lo amen, pero un padre jamás va a obligar a sus hijos que lo amen. A ver, a golpes, ¿no? ¿Me amas o me amas? Sí. Eso no es amor. El amor libre es el que toda persona desea y Dios no es la excepción. Entonces, yo creo que Dios es amor, Dios requiere de libre albedrío de nosotros y precisamente manda a su Hijo, como dice la Escritura, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es lo que nos mandó a hacer aquí. Aprendamos del error de Adán y Eva y mientras estemos aquí, usemos nuestra libertad sabiamente como Dios lo quiso desde el principio. Así es, como bien dijiste al principio, si no nos gustan las injusticias y todo el mal, pues odiemos el pecado, empecemos por nosotros mismos, ¿no? Exactamente. Pues, ¿algo que quieras decir para concluir? No, yo creo que gente que se atora en esta cuestión, que no ve más allá de el pecado de Adán y Eva y de por qué estoy sufriendo, y que no ven más allá al sacrificio de Jesús y a la oportunidad de reinar con Él y de heredar una nueva naturaleza, creo que están enviciados en su
propio egoísmo y simplemente están buscando un culpable. Por otro lado, cada persona es culpable porque no somos buenas personas. Ya hablamos de ello. Vamos a poner una entrada del blog donde hablamos, no somos buenas personas. Y por eso necesitamos una nueva naturaleza. Y la pregunta aquí para cada uno de nosotros es, ¿ya heredaste esa nueva naturaleza? ¿O sigues del lado de la familia de Adán y engendrando el mismo tipo de corrupción que heredamos de Adán? Esa es la pregunta para cada uno de nosotros. Pues muchas gracias, Chris, por hacernos reflexionar en todo esto, que pues nadie se sienta y toma unos minutos o unas horas o lo que sea necesario para reflexionar todo esto y que nos ayude a entender mejor el mal y todas las cosas. Así es. Pues gracias a todos, gracias por acompañarnos y gracias, Moni, es un honor compartir este tiempo contigo como siempre. Gracias, Cris, el honor es mío. Cerramos con una oración. Adelante. Señor, gracias por esta nueva naturaleza que nos permites heredar. Y no solo heredar con la naturaleza una nueva perspectiva, una nueva vida, sino la vida eterna. Gracias por esa vida, y esa vida está en tu Hijo, en el Señor Jesucristo, porque es en el nombre de Él en que te pedimos todas estas cosas. Amén. Amén. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias, Moni. Gracias, Cris. Bye.